Curso de Educación para la Ciudadanía, cuarto bloque, Sociedad Democrática. Ya la propia palabra sociedad, antes de avanzar a democrática, nos da para pensar. Y ya os invito a que reflexionemos si nuestra especie somos más bien individualistas o somos más bien cooperativos. Los que hemos seguido el curso de Educación para la Ciudadanía ya sabemos bastante sobre la sociedad democrática, porque esta tiene que ver mucho con el diálogo, porque allí donde no hay diálogo y debate no hay democracia. Por eso la unidad 1, el bloque 1, fue sobre el debate. En una sociedad democrática también es muy importante el individuo, porque allí donde no hay individuos y hay súbditos, no hay democracia. Por eso la unidad, el bloque 2 de este curso es sobre los individuos, el individuo. También nuestro bloque 3 de este curso es sobre los derechos y deberes. Y es que allí donde no se respeta la dignidad, tampoco hay democracia. O sea, sobre la democracia ya sabemos bastante. Pero bueno, sociedad democrática es un concepto que tiene que ver con tres pequeñitos: Estado de Derecho, pluralidad y ciudadanía. Estado de Derecho. La idea del Estado de Derecho, como todas, surge en contra de otra idea. ¿Qué idea? La idea de monarquía absoluta. Porque en los siglos XVII y XVIII, en Europa, la idea que se tenía era que el monarca, el rey, ejercía un poder absoluto. ¿Por qué? Porque era el representante de Dios en la tierra. Esta idea, el primero que se opuso a ella, es el mejor filósofo español que hemos tenido, Francisco Suárez, que en torno a 1600, pues ya reflexionó sobre el poder y llegó a la conclusión de que el poder no procedía de Dios. Él no era ateo, era religioso incluso, pero el poder, para Suárez, argumentó que procede del pueblo, de que el titular del poder es el pueblo. Pues mirad, ya tenemos aquí la primera característica de Estado de Derecho: soberanía popular, y de ahí vendrá la democracia. Nos vamos ahora a otra característica, que ya la vimos en el bloque anterior: los derechos humanos. Se tienen que respetar los derechos humanos para que tengamos una democracia. Pero hay más características en una sociedad para que sea democrática. Por ejemplo, el imperio de la ley. ¿Qué significa imperio de la ley? Pues que la ley nos afecta a todos, a los ciudadanos y a los que nos gobiernan, a todos. Nadie está al margen de la ley. La ley, lo que dice que sí se puede hacer y no se puede hacer, afecta a todas las personas. A los gobernantes también. Otra característica para que haya Estado de Derecho es división de poderes. Los poderes típicos son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma persona o personas que hacen las leyes no pueden ser los mismos que las ejecutan, que las hacen cumplir. No pueden ser el gobierno y tampoco pueden ser los jueces. Un solo individuo no puede hacer las normas, hacerlas cumplir y luego juzgar a la gente. Otra característica del Estado de Derecho es la transparencia, la responsabilidad. Los gobiernos, si son democráticos, son en cierta medida transparentes. Esto es lo que significa que lo que hacen los ciudadanos nos enteramos. Y luego responsables. El gobierno también tiene responsabilidad. Todo el mundo tiene derechos, pero también deberes. Los gobiernos también tienen deberes, tienen responsabilidad, tienen que responder ante sus actos. Sus buenos actos de gobierno, pero también ante sus malos actos de gobierno tienen que responder. Y ya la última característica para que sea un Estado de Derecho es lo que se llama el cuarto poder. Hay un cuarto poder que es la prensa libre. ¿Libre de quién? Libre del poder político. Bueno, nos vamos ya a la segunda característica. Esta va a ser muy breve, no como la anterior. La segunda característica de una sociedad democrática es que sea una sociedad plural. John Rawls, que es el mejor filósofo político del siglo XX y de la historia, nos dice que la característica principal de una sociedad democrática es el pluralismo razonable. ¿Qué significa esto? Pluralismo. Que hay muchas creencias y se deben potenciar el debate entre todas estas creencias, sobre todo si son opuestas, pero creencias razonables, pluralismo razonable. ¿Qué quiere decir razonables? Bueno, que entren dentro del sentido común. Eso es difícil de definir, que es el sentido común, pero que estén también dentro del imperio de la ley, y eso es objetivo. Lo que esté dentro de la ley, eso sabemos lo que está dentro de la ley. Y nos vamos ya a la última característica principal para que haya sociedad democrática: la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener un poder, por eso se llama a veces la sociedad civil. La sociedad civil, los ciudadanos, al margen del Estado, podemos hacer cosas. Y una de las cosas que podemos hacer y hacemos cada día a los ciudadanos es comprar. Aparte de ciudadanos, somos consumidores. Y este es el reto principal que lanzo en este bloque. Si los ciudadanos, como consumidores,
podemos cambiar el mundo. Pero bueno, como a lo mejor no ha quedado del todo claro qué es esto de la democracia, invito a mi alumno, uno de mis alumnos de primero de bachillerato actual, José Antonio Casanova, que nos dé una definición de democracia. Y a continuación, él mismo entrevistará a un alumno de tercero de la ESO para este reto que he planteado sobre si los consumidores podemos cambiar el mundo. José Antonio, por favor. Hola. Bueno, en primer lugar he de decir que definir democracia es una cosa que es bastante complicada, ya que no hay una definición universal. Aún así, voy a intentar dar unas definiciones lo más correctas posible, y para ello daré 3, que se van a dividir en 2 partes. En primer lugar, daré un par de definiciones sobre algunos de los pensadores más importantes de nuestros tiempos, y en segundo lugar una definición así un poco más universal. La primera definición sería de Giovanni Sartori en su libro, en la página 28 de su libro Teoría de la democracia, el debate contemporáneo, en la que dice así, y leo: la democracia es el valor del pueblo que existirá mientras sus ideales y valores vivan. La segunda definición sería de Norberto Bobbio, y sería la democracia un conjunto de reglas procesales de la que la principal, pero no única, es la de la mayoría. Esto lo dice en su escrito El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica. Y ya la tercera definición sería una definición así un poco más global que dicen en los Estados miembros en la Cumbre Mundial de 2005 de las Naciones Unidas. Y dicen así: la democracia es un valor universal basado en la libertad libremente expresada del pueblo para determinar sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, y su plena participación en todos los aspectos de su vida. Así pues, una vez definida democracia, vayamos con el reto. Introduzco a Miguel Casanova. Bueno, muy buenas, soy Miguel Casanova, un alumno de tercero de la ESO. Bueno, ¿por qué crees que don Javier nos ha puesto este tema? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Nos podrías así definir un poco sobre qué trata? Bueno, primero quería dar la definición de consumidor, que la RAE dice que es dicho de una sociedad o de civilización que está basado en un sistema tendente a estimular la producción y el uso de bienes no estrictamente necesarios. Entonces, yo creo que don Javier nos ha dado principalmente este tema porque es un tema que nos afecta indirectamente y directamente a la sociedad, ya que un consumidor puede cambiar un partido político, puede cambiar una sociedad entera, incluso un plan de gobierno. Bueno, sin tener en cuenta tus ideales o la postura que puedas tener realmente de forma personal hacia el tema, ¿qué nos dirías de la postura a favor? Bueno, yo lo he querido enfocar en 2 argumentos, en 2 puntos, que son, primero, un derecho a decidir, en el que el consumidor puede cambiar la sociedad, puede cambiar la economía, incluso puede cambiar el sistema político, ya que teniendo en cuenta el cambio social, podemos ver que el consumidor, al dejar de comprar un producto, puede caer la economía de esa empresa. Es decir, que el consumidor puede decidir si esa empresa va a triunfar o a su vez puede no triunfar. El cambio económico, principalmente, lo que nos pasamos es que según sea un sistema capitalista o comunista, eso es una decisión del consumidor, porque muchos consumidores pueden decidir esa opinión. Y después un cambio político, en el que, por ejemplo, voy a poner el propio ejemplo de España, podemos ver que los consumidores pueden cambiar si es un gobierno de derechas o ya sea de izquierdas. Después tenemos un segundo punto, que es de evolución, en el que nos basamos de las modas pasajeras, es decir, cuanto más evolucionamos, más controlamos del tema. Y esto nos hace que el mercado suba o baja. Bueno, ya he visto que has dado algunos ejemplos como el que puede ser España. ¿Tienes algún otro ejemplo, algún otro punto en el que pueda evidenciar esta postura? Sí, sin ir más lejos, por ejemplo, la empresa de Nutella, cuando se descubrió de que tenía aceite de palma en este producto. ¿Qué pasó? Que eso creó un impacto en los consumidores. Y al crear ese impacto, los consumidores que dejaron de comprarlo. Y la economía de esa empresa fue bajando poco a poco. Actualmente esa empresa sigue, pero en comparación a otros años ya ha bajado bastante la economía. Bueno, muchas gracias. Habiendo cegado ya, por así decirlo, la postura a favor, ¿qué nos podrías decir de la postura en contra?
Bueno, de la postura en contra, primero quería aclarar que yo me he basado en dos argumentos que están bastante con el gobierno, ya que el primer argumento se llama de un control gubernamental, en el que el gobierno controla los anuncios, controla nuestras decisiones. También tiene un segundo punto en el que el gobierno también controla a estas empresas que vamos a decir si quieren triunfar o no. Ya sea, por ejemplo, unas empresas de agrícolas que empezaron en Almería y el gobierno las cerró porque podía ser un daño exponencialmente al propio gobierno español. Después tenemos una versión ciudadana, en el que el gobierno hace una gran presión a los ciudadanos según decisiones que quieran. Así que técnicamente el consumidor no está eligiendo qué producto quiere que triunfe o qué producto no quiere que triunfe, sino lo que están haciendo el gobierno está siendo controlado por los ciudadanos. Bueno, muy bien. Ahora, por seguir un poco con esta línea argumental, ¿podría añadir algún razonamiento más o alguna, como hemos hecho antes, alguna evidencia que le dé consistencia a la postura? Bueno, sin ir más lejos, lo que he dicho antes de una empresa que lo que se basaban era en una energía verde, por decirlo así, una energía que fuera productiva, que fuera beneficiosa para España. Y el gobierno, al ver esto y tener que cerrar empresas como Repsol, como Cepsa, que son principales exportantes en España de petróleo y de gasolina, pues vieron que lo afectaba. ¿Y qué hicieron? Cerrar esta empresa. Entonces, eso es un ejemplo que nos evidencia que el gobierno nos está controlando, y eso provoca que el consumidor realmente no elija sus decisiones. Bueno, muchas gracias. ¿Qué dirías para cerrar estas dos posturas? ¿O quieres añadir algo? ¿Contraposición de ideas? ¿Algo para concluir? Para cerrar este debate, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar un poco más en la sociedad. Es decir, nosotros somos consumidores y nosotros podemos cambiar el mundo. Y eso es lo importante. Es que realmente un consumidor sí puede cambiar el mundo. Y tenemos que fijarnos en eso. Y eso puede ser una de las claves para que en un futuro tengamos lo que queramos o algo que nos perjudique. Y por cerrar el vídeo, ¿alguna frase o algo que decir? Para terminar me gustaría agradecer a don Javier, que me ha dado la oportunidad de aparecer en este vídeo y de dar mi opinión y mis argumentos sobre el tema que me ha planteado, que es los consumidores pueden cambiar el mundo, y yo creo que lo he cumplido. Muchas gracias, Miguel. Reto cumplido. Muchas gracias.